Bueno, buenos días a todos, a todas. Esta va a ser la primera edición de un ciclo que se va a llamar Imitemos el Ejemplo, coorganizado desde ¿Qué te pasa? Y la Juventud Peronista de la provincia de Santa Fe. Mi nombre es Lucas González. Va a tener una particularidad este ciclo. Y ya te voy adelantando, Pedro, te voy metiendo porque vas a abrir y seguramente es difícil. La particularidad es la siguiente. Va a tener muy poco debate ideológico, porque entendemos que quienes aquí están sentados lo ideológico lo tienen claro, y va a tener poco debate de lo coyuntural, raro en este periodo de elecciones. Va a ser un debate profundamente doctrinario. El debate va a tratar de doctrina, Juventud Peronista, Perón, Jaureche, algunas definiciones que me estuviste dando antes de que arranquemos con esta nota que las quiero escuchar. Pero bueno, no más que presentarte, un gusto estar con vos, Pedro Ferracini, 34 años, actual, hace poquito, decano de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo va, Lucas? Bueno, gracias por la invitación. Primero poner en valor la necesidad de hablar con agenda, creo yo, ¿no? Que esa es la convocatoria, hablar con agenda, fuera de lo coyuntural, a largo plazo, fuera de la ideología, cómo se forman los cuadros, cómo se forma la organización, que hay que debatir en los espacios que habitamos. Bueno, a mí me toca la universidad, por cuestiones lógicas, pero también por pertenencia, digamos, bueno, abierto a exponer y espero dejar algunas líneas que sean de importancia para el movimiento. Dale, Pedro. Bueno, yo, si querés, arranco con un ejemplo personal, porque la primera pregunta es, ¿de dónde venís y cómo sentís que te hiciste peronista o que empezaste a darte cuenta de que tal vez tu lugar estaba en el campo nacional y popular? Yo, para que, como soy el primero, no todos van a tener este privilegio, pero como soy el primero, te puedo dar mi ejemplo. Yo vengo de una generación, soy año 95, 2000, 2001, 5, 6 años. Somos de los chicos que no teníamos que pagar la luz cuando no había laburo, que no teníamos que pagar la comida cuando no había laburo. Pero sí soy de la generación que se acuerda de ser chiquito, ir con los padres, con las madres, a los trueques, cambiar el buzo que te daba chico por azúcar, ver a familias sufriendo. Soy la generación que vio a muchos padres llorando por no poder pagarle el alimento a sus niños, porque perdían el laburo. Vengo de esa generación. Entonces yo tenía esa imagen 2000-2001. Llega el 2008, conflicto con el campo, obviamente, 2000-2001, el Estado fogoneando que todo eso suceda. 2008 llega el Estado de un lado, la I-125, y del otro lado la Hilux. Yo, ahí también, 12 años, ¿viste? Tampoco era, pero bueno. O sea, venía de ver un Estado que proponía que tengamos que ir a hacer trueque para comer y otro Estado que del otro lado estaba la Hilux. Yo tenía 12 años, mi capacidad de comprensión de la política era pequeña. Pero bueno, creo que desde ese flash, desde ese chip, pude empezar a decir, bueno, va por acá y después, bueno, uno va creciendo y va teniendo otras herramientas también. Pero bueno, esa es un poco, si querés, para contarte la mía, de dónde vengo yo, cómo me hice peronista, pero entiendo que vos tenés también ahí otra clase de conceptos a desarrollar, así que la pregunta sería esa, ¿de dónde venís? ¿Cómo llegaste también a donde estás hoy? ¿Y cómo te diste cuenta que tu lugar estaba donde estás ahora? Preguntón, no me la esperaba de esa manera. En la previa me lo habías planteado, pero me gusta dónde va. A ver, bueno, vengo de una familia clase media, laburante, digamos, pero con una historia dentro de las primeras familias conformadoras de empresas dentro de la ciudad de Rosario. De hecho, al día de hoy, la familia Ferracini, bueno, fue histórica en todo lo que es gráfica, papelería, y hoy tiene la empresa activa más antigua de la ciudad de Rosario, que es Librería Ferracini. Tiene 120 y pico de años, por lo tanto somos cerca de la sexta generación de inmigrantes ya, bueno, radicados en Rosario desde ese momento. Me interesa mucho el foco que pusiste sobre el 2001. Pues yo soy del 88, tengo 34 años. Y de alguna manera eso removió no solamente privilegios que estaban establecidos frente a una situación que era una burbuja, obviamente, desde todo punto de vista, social, económico, cultural, idiosincrático, de sostener un status quo de algo que, bueno, sostenía con nada, una burbuja literal.
Y bueno, nada, esa transición me encuentra en un cambio de colegio privado-público, Ajá, mirá. digamos, por eso creo que el foco que le diste estuvo bien. Y la pérdida de privilegios que bueno, uno consideraba que ese era su paisaje para siempre cuando uno tenía 13, 12 Claro. años, una cosa así. Y poner en discusión bueno, lo heredado en ese caso, por lo menos para mí, a costa del esfuerzo que uno veía de sus viejos y bueno, todo un paisaje que cambiaba repentinamente en función de una fragilidad socioeconómica puntual. Ujú. Eso no me hizo participar del campo nacional Claro. popular específicamente a los 12 años, pero sí despertó en mí, dentro de la educación pública, todo un paisaje social, sí, de amigos, sociocultural, sociopolítico, Ujú. nuevo, que en mi vida no había participado hasta ese momento, digamos. Entonces en mi vida empezó a aparecer mis amigos del colegio privado, mis amigos del colegio público, y todo un rango, que creo que hasta hoy yo sostengo, Sí. de amistades en mi espectro socioeconómico de poder adquisitivo de mis amigos que no solamente pertenecía a una cuestión socioeconómica, sino social, muy amplia, Sí, digamos, sí. paisajes a habitar, estilos de casa, bueno, un montón de cuestiones, barrios a habitar, jugar en la vereda, Claro. que antes no se hacía, bueno, todas unas situaciones muy interesantes que, bueno, interpelaron un montón de cuestiones. Pero después en mi inserción en la Universidad Nacional de Rosario, ya decidiendo ser arquitecto, que no empecé a ser arquitecto, o no empecé a ser el arquitecto que creo que soy hoy, sino que fui a estudiar arquitectura como algo genérico, descubro en cuarto año, dentro de la cátedra de Marcelo Barrale, Ujú. que tiene cuarto, quinto y sexto año de la materia arquitectura, sería proyecto arquitectónico 1, 2 y 3. Vos ahí 22, 23 pirulos más o menos. Y 20. 20. 20 porque la carrera la hice al día, qué Claro. sé yo, bueno, llegué bien. Y encuentro toda una dimensión social de la arquitectura que digo, ok, Claro. bueno, estamos hablando de que la universidad sirve para algo. Ujú. O de la facultad, en realidad. La universidad, bueno, retiro eso, pero la facultad, la arquitectura sirve para algo. Ya no está más a la disposición de diseñar bares sobre la costa rosarina o poder interpelar alguna cuestión tipológica de alguna especulación, bien del tipo arquitectónico establecido, hegemónico, aceptado, sino que vamos a discutir las materialidades sobre las cuales se construyen los barrios, el modo de editar los barrios populares, la vivienda social, los planes de vivienda social de los rusos, bueno, toda una cuestión más que interesante en el abordaje de la vivienda colectiva y comunitaria, Ujú. el habitar popular, como decía, dentro de los barrios, y todo un espectro de sensibilidad de cómo es esa estética y cómo se diseña en la práctica puntual de la arquitectura. Bueno, nada, obviamente descubro un mundo nuevo. Y no sé si era la pregunta. Hasta ahora viene bárbaro. No sé si pertenezco al peronismo per se, porque mi familia no viene de ahí, yo no vengo de ahí. Ujú. Y creo que, ¿cómo decirlo? Creo que sí pertenezco a ese movimiento de alguna manera, Ujú. por los temas que me interesan y por la ideología, que es lo que no vamos a discutir ahora, Sí. pero sí por el anclaje disciplinar Ajá. que tenemos dentro de ese tipo del habitar disciplinar de la arquitectura, digamos, que por lo menos que la que nosotros llevamos adelante. Obviamente puedo desarrollar, y lo he hecho profesionalmente, puedo desarrollar proyectos que tengan que ver más con índole de desarrollo inmobiliario, o lo puedo hacer más en cuestiones de vivienda unifamiliar, Ujú. que responden a muchísima estética. Hay una contaminación de la estética popular dentro de una contaminación en el buen sentido, ¿no? Sí, sí. Pero hay una contaminación dentro de la estética que manejo a la hora de diseñar, que no es la misma de no haber atravesado este espacio y no haber atravesado este punto de vista ideológico institucional en el que me encuentra ahora. Bueno, ahora como decano, ¿no? Sí, sí, sí. de otro lugar. Pero previo a eso, que es una coronación de un proceso mucho más largo que viene llevando adelante el espacio, desde lo disciplinar pertenecemos a una ideología muy marcada y a un modo de hacer arquitectura que
está definido en el proceso de determinación de la arquitectura, que lo que hace es no aceptar los tipos establecidos hegemónicos de arquitectura aceptada, sino de rediscutirlos y reinsertar los movimientos estéticos y de tipo que vienen del estudio del territorio. Bien. Che, Pedro, no, espectacular. Hay algunos conceptos sobre los que te voy a repreguntar. Porque justamente esto es doctrinario, es enseñanza, es formación. Así que tener un arquitecto que además es decano y que tiene todo este variopinto de conceptos para brindarnos es interesantísimo. Entonces la autopercepción, porque me la dijiste antes y quiero que la repita. La autopercepción de Pedro Ferracini sobre el movimiento nacional y popular, ¿cuál es? Es disciplinar. Disciplinar. Es disciplinar. Es dentro de matéricos periféricos, que hoy hasta incluso tiene forma de asociación civil. Ajá. Es dentro de dominó, construcción abierta, graduados en construcción, que se manejan en el campo nacional y popular, digamos. Después, bueno, no sé si habrá alguna... Te dejo avanzar con las preguntas, pero me parece que hay para desarrollar ahí toda una definición en el ámbito en el que nos manejamos, que inevitablemente es lo mismo que decir peronismo sin decir peronismo, exacto, digamos, que es un desafío muy grande que creo que tenemos por delante, sobre todo para sacarnos de encima los tildes, o, viste, esa... Después avanzamos. Después avanzamos sí, porque... Obvio. La entrevista va a tener tiempo para desarrollar todo. Bueno, ahí ya sabemos de dónde partimos. Es disciplinar dentro del campo nacional y popular y todas estas cuestiones que nos venía adelantando, que tal vez con el correr de las preguntas las puedas desarrollar mejor. Y ahora yo me quedo con un término que dijiste que es estética popular y lo traslado a una pregunta. ¿Qué visión le aporta el peronismo a la arquitectura y la arquitectura al peronismo? O sea, cómo creo que partir desde ese análisis que hiciste de estética popular, que me encantaría que lo desarrolles, ¿qué visión le aporta el peronismo a la arquitectura y viceversa? ¿Qué le podemos aportar desde tu campo? Bien. Bueno, esta es más compleja de la anterior. Ajá. De vuelta, creo que la discusión de peronismo o no peronismo se responde con lo disciplinar, digamos. Sí. O sea, que esa respuesta para mí está saldada. Nosotros ahora, por proyecto de nuestro espacio y por, obviamente, aceptación de toda la comunidad académica, tanto de la facultad como de la Universidad Nacional de Rosario, y en conjunto con la Facultad de Humanidades y Artes, vamos a distinguir con doctor honoris causa a Santoro. Digamos, ¿no? Un emblema del arte, de la arquitectura también, porque roza algunas cuestiones que tienen que ver con el habitar, tienen que ver con los paisajes, digamos. La arquitectura también aborda la dimensión del paisaje, eso es algo que nosotros hacemos de alguna manera, y creo que ya me perdí tu pregunta, pero ahora vamos a volver. Sí, dale. Que no hay arquitectura peronista, digamos. Ajá. Digamos, ese es un poco el lema que sí la hay, porque bueno, uno ve Ciudad Evita y ve el chalet californiano y ve cómo quería Evita que vivan los obreros, digamos. ¿Qué características tiene ese chalet? El chalet californiano es una vivienda unifamiliar que comparte a veces medianera, que tiene un patio trasero para esparcirse, deja habitar a una familia tipo, ¿no? La organización de la sociedad en torno a la familia, que te permite llegar a tu casa y que no hay diferencia con una persona que no es trabajador, sino que bueno, puede llegar a ser algún tipo de empresario o patrón que permite que vos puedas tener ese tipo de vivienda. De hecho, Evita decía, bueno, no hay vivienda obrera, digamos, que sería obrera con mala calidad, digamos. Lo que me hace volver a esta estética popular, que es otra cuestión que nosotros abordamos, que no es necesariamente la línea, digamos, peronista, por así decirlo, sí. No era lo que decía Evita, digamos, por eso tampoco me animo a colocarle adentro, pero sí es la determinación de la arquitectura en barrios populares con lo disponible para apuntalar organizaciones sociales de los barrios en función de los materiales disponibles, donados, conseguidos, traídos por distintos organismos estatales o conseguidos incluso por la facultad o hasta incluso donados por los propios estudiantes de la facultad, en función de apuntalar una organización social del barrio para llamar al poder estatal a
invertir seriamente en eso. Entonces, cuando uno mete a la universidad y a la facultad, lo que hace en realidad es un proyecto de extensión o un proyecto de abordaje del territorio en función de contrastar una falencia que el Estado no se está haciendo cargo. Claro. Digamos, como una especie de activismo, pero está claro que esos proyectos que nosotros hacemos en el territorio no tienen la voluntad de ser definitivos, digamos, no la tienen. El definitivo uno siempre piensa que es el proyecto de ciudad que tenía Evita para Ciudad Evita y bueno, el chalet californiano que proponía para la vivienda de los trabajadores, digamos. No había una diferenciación de clase en la ejecución de la vivienda. Sí, digamos. Igual lo que vos traes también está bueno porque... Son como dos momentos distintos sí, de la pero... arquitectura, digamos, sí, porque una cosa es más efímera y la otra cosa es más estable. Digamos, bueno, el plan Procrear fue una política fantástica de abordaje de la problemática y además fue también un apuntalamiento de los jóvenes profesionales salientes de la universidad pública para poder desarrollar como portfolio, como primeros clientes, hay una relación de gente joven trabajando como primeros egresados y como matrimonios jóvenes o parejas jóvenes o no sé, digamos, uniones convivenciales jóvenes, como quieran en el término lo quieran poner, que accedían a su primera vivienda diseñada y trabajada por arquitectos, digamos. Hoy el plan Procrear tiene como otro formato que viene con algo mucho más predeterminado y que, bueno, un poquito más criticable en algunas cosas. Y si queremos una crítica, digamos, al Procrear, de alguna manera era la falencia en hacer ciudad, pero esa era como una articulación pendiente con las comunas y municipios en función de diseñar las infraestructuras, digamos, sí, equipamientos, sí, como colegios, etcétera, 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 centros de salud. Digamos, muchas veces queda como sin planificación territorial y sin planificación de barrios y algunas cuestiones. Más allá que el programa en sí era un activador, no solamente de viviendas consolidadas para la clase trabajadora, sino que además también era un reactivador económico. Sí. Bueno, yo ahí desprendo algo, que también es bastante doctrinario y me lo supiste decir. Hubo una mirada en los chalés californianos que vos decís del Movimiento Nacional Popular, de Evita, de Perón, del peronismo en general, que lo que hace es revivir, reactivar y fogonear esta idea de que el peronismo, la primera institución social para el peronismo es la familia. O sea, hay una idea de que el entramado familiar esté consolidado y que haya una idea, una arquitectura, una ciudad pensada, una casa pensada para desarrollar de alguna forma ese modelo de familia que se tenía pensado. Por eso hacemos siempre desde el primero tanta énfasis en la planificación, porque la planificación es un plan económico, por ejemplo, es un plan social, pero en realidad es una catarata y un sinfín de cosas desde lo más macro hasta lo más micro que terminan generando comunidad organizada, que termina empoderando a las familias, que termina empoderando a los padres, a las madres. Bueno, me vale esa visión que tuviste para empezar a entender eso, cómo desde la arquitectura se puede hasta moldear una idea de familia que se tiene del movimiento nacional justicialista en este caso. Bueno, te descontracturo con una que capaz que es más fácil, pero tal vez te interpela más de lo personal y es más difícil. Que es, vos tenés 34, ¿no? Sí. O sea, yo tengo 27, está bien, yo no hice la carrera en tiempo y forma, pero me recibí hace poco. Es como si yo en 7 años llegara a ser decano de la Facultad de Derecho, que lo veo bastante difícil. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaron? Porque entiendo que vos nombraste gente que te antecede y también tenés pibe en la dominó militando para que eso sea posible. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo llegaste a ser decano y cómo llegaron tus compañeros y tus compañeras a poder hoy conducir los destinos de la Facultad de Arquitectura? Es una muy buena pregunta porque, bueno, hace poco, está después para que revisen ahí en el Facebook, en el YouTube de la facultad, el discurso de cuando asumo el martes pasado, que además de ser un discurso es como todo un manifiesto de dónde venimos, dónde vamos, pero no resuelve la pregunta de cómo lo hicimos, claro. Digamos, y esto creo que es lo que me convoca acá. Bueno, el espacio de Dominó viene, digamos, como estudiantes, docentes, graduados, y ahora también, de alguna manera,
invitando a los no docentes como espacio separado, pero también habilitando esa opinión. No tenemos, digamos, participación ahí, pero necesitamos ver la manera integral de cómo organizar la facultad. Digamos, eso en el pasado no existía. Vemos que, vimos que había una manera que necesitábamos defender una manera de hacer arquitectura, una manera de ver la arquitectura y una manera de habitar estos espacios que yo te decía, digamos. Primero viene lo disciplinar y después viene lo político-institucional. Que nace de lo disciplinar. Es institucional, digamos, porque ninguno de nuestros 3 espacios depende de estructuras partidarias, digamos. Por eso hablar de peronismo es como raro, digamos. Más allá de colaboraciones que siempre estamos abiertos a hacer en todo el espectro de nuestro espacio, porque, digamos, mucha gente participa específicamente de distintos espacios dentro del campo nacional y popular, territorial y partidario, es decir, por decirte cualquier cosa, alguno participará de la corriente, el otro participará de la campo, bueno, distintos espacios, pero inevitablemente nosotros, al ser bien disciplinares, lo que hacemos es abordar todas esas miradas hacia adentro, dentro de la disciplina. Eso para explicar, digamos, cómo se compone el espacio hoy. Sí. Pero en realidad surge de una cuestión bien disciplinar y la necesidad de defender ese modelo de disciplina dentro de la institución. Es decir, nosotros vamos a enseñar esto. Digamos, esta es nuestra visión de cómo se aborda la arquitectura en estos territorios. Cómo llegamos a ser decanos, digamos, bueno. Sí. Primero decir que no soy decano solo, digamos, ¿no? Soy parte de un movimiento mucho más amplio y que la candidatura mía surge de una necesidad coyuntural pospandémica, por construcción personal también, porque me formé para hacer lo que estoy haciendo, pero también como de catalizador de opiniones en el momento que hay que decir una opinión específica, que es que la juventud conduzca dentro del espectro de jóvenes docentes, cercanía con estudiantes, cercanía con jóvenes graduados, cuáles son los temas de importancia que va a tener la facultad, que va a tener que decir la facultad en este momento. Ese es el resumen de por qué yo estoy sentado acá y no está sentada Ana Valderrama, por qué no está sentado Marcelo Barrale, por qué no está sentado Jorge Latanzi, por qué no está sentado cualquiera de nuestros, no sé, imagino Carlos Jeremía, que es una persona que se incorporó hace poco, no sé, el Turco Elías, digamos, quiero decir nombres para que se entienda, que después cuando mis compañeros vean la entrevista, que... O Vanessa Heisterborg, que también es joven como yo, digamos, pero... No, pongo en contexto, digo, de que todos los compañeros y compañeras que están nombrando son compañeros y compañeras del espacio de Pedro, un poco más grandes, algunos. Exacto, digamos, ¿no? Algunos más grandes. Bueno, fui nombrando entre géneros, edades, perspectivas, visiones. Creíamos que, bueno, mi candidatura representaba una gran comunión entre lo que había que decir, la formación personal, la militancia específica dentro de los pasillos, bueno, un montón de cualidades que, bueno, caían en mí. Pero también por decisión del espacio, digamos, ¿no? Che, y ahí te quiero cortar y te quiero hacer una pregunta que siempre es discutida. Justo nombraste a compañeros que dentro de la construcción universitaria son muy valiosos. Ana Valderrama, uno de ellas, y está de nuestro lado de la lucha, digamos. Esto por lo menos del nuestro, de los que estamos acá, de los que habitamos QTP, creo que vos también. Porque viste que a veces está eso, la política, tal vez, como vos decís, los de ustedes es más disciplinar, por eso parte de la arquitectura, pero en el caso nuestro, en el caso de otros militantes universitarios, que sí estamos anclados en una cuestión partidaria y movimentista, siempre está, ¿y para qué va a hacer política en la universidad? Si ahí va la clase media, si ahí no sé qué, si ahí son pocos, si ahí no se debate nada, la cuestión está en los barrios, la cuestión, como denigrando la universidad y poniéndola en un lugar que está fuera del territorio, digamos. Nosotros siempre lo que decimos es que, bueno, en la Universidad de Derecho, en la Facultad de Derecho, por ejemplo, si empezaríamos a disputar sentido y nos tomaríamos la disputa de sentido en serio, tendríamos que pensar en que no tiene que haber más jueces de la Corte Suprema como los que hay ahora, con esa mirada tan sesgada y reproduciendo discursos de odio. Por eso nosotros creemos que militar bueno, acá yo fui presidente del Centro Estudiante de la Facultad de Derecho, pero bueno, ¿por qué es importante disputar sentido adentro de la Facultad de Arquitectura? Bueno, lo engancho porque la respuesta anterior creo que quedó ahí colgada, pero lo voy a enganchar y voy a ir hacia allá. Dale. Bueno, Ana es, además de una referenta, es mi referente específicamente, claro. O sea que aprovecho también para decir que hay una formación específica y un legado ahí que yo sigo directo. Pero también
nosotros tuvimos que proponernos a nosotros mismos que queríamos disputar la Facultad de Arquitectura. Claro. Y para eso hubo que lidiar entre lo que a nosotros nos quedaba muy cómodo, que era salir a los barrios, sostenerlo, pero también disputar hacia adentro de la facultad. De hablar. Entonces, en ese esquema, algo que nos quedaba incómodo al principio, que de alguna manera nosotros nos costaba, era abordar lo gremial, digamos, para el estudiante de arquitectura. Claro. Porque entendíamos que en una facultad que encima, cuando nosotros comenzamos, andaba un poco mejor desde lo gremial, no era lo que había que discutir. Claro. Bueno, el último tiempo, los últimos, por ejemplo, pandemia, 2 años pre-pandemia y los últimos 2 años post-pandemia, ese contrato de institución con los estudiantes se vio mucho más deteriorado y ahí la agrupación estudiantil, en este caso, pasa al frente con muchos reclamos gremiales y en tándem con una problemática muy planteada que era, bueno, ser oficialista, pero ser oficialista crítico o opositor crítico, Ajá. digamos, ¿no? Opositor constructivista o oficialista crítico. Claro. Hasta incluso oponiéndose al claustro docente que nosotros que éramos con quienes diseñamos las políticas, digamos, porque cada claustro defiende su postura. Entonces eso fue todo un desafío de armado de cómo diseñar cuál era el rol de cada uno, sosteniéndolo con mucho diálogo hacia adentro para que ese diálogo no se rompa, pero sí cada uno abordando la cuestión desde, bueno, una vez que logramos los consensos, los números de respuesta, digamos, política empezaron a subir. Claro. Hoy la agrupación estudiantil se encuentra con 3 votos en el Consejo Directivo, la agrupación docente con 3 votos en el Consejo Directivo. La agrupación docente encima tiene como 3 consejeros con miradas, consejeros y consejeras con miradas distintas, y un graduado, digamos. Es decir, abordamos 3 de los 4 claustros de representación, y entonces lo que nosotros evaluamos que quiere decir eso es una política hacia la institución completa, digamos, en ese sentido. Y eso fue muy difícil de diseñar, es muy largo, digamos, hace 6 años estamos diseñando eso, y creo que es un poco lo que vos decís, bueno, ¿cómo llegamos a meter un juez de la Corte Suprema en el caso de la disciplina? Sí. ¿Cómo llegás a meter un decano? Y en definitiva, ¿para qué sirve eso? Claro. Digamos, que creo que es la respuesta final, digamos, Sí. ¿por qué en realidad nosotros estamos ¿Qué sentido militando en la universidad? Sí, en realidad los problemas suceden afuera. Bueno, en realidad los problemas suceden afuera, adentro, porque la universidad no debe pensarse como una burbuja aislada de los problemas. Se piensa muy así. De hecho, Se piensa así y hay discusiones. La palabra extensión es como que, bueno, nosotros somos unos la marcianos. universidad y nos extendemos con un brazo y vamos. Tocamos un barrio. Sí, bueno, es una lectura válida, honestamente. Sí, o sea, sí. no veo que sea una lectura válida en función de los hechos, digamos. Nuestro espacio viene con una cualidad y una calidad y una construcción extensionista de larguísima data y somos una de las escuelas, la Facultad de Arquitectura, bajo nuestro gobierno dentro de extensión, que viene de hace cerca de 20 y pico años, con uno de los mayores reconocimientos a nivel latinoamericano en función de las políticas de extensión. Es decir, que venimos trabajando eso hace mucho tiempo. No es algo aceptado por la universidad entera, Claro. en su conjunto, de manera tan abierta. Digamos, eso hay que reconocerlo. Entonces Sí. la extensión queda como... Y eso es algo que nosotros, como militantes, como gestores de la universidad, tenemos que poner en debate también, que tiene que ver con el rol que ocupa la extensión hacia la importancia dentro de los docentes. Muchos lo hacen para completar carrera docente, muchos lo hacen como un checklist, ¿no? Sí. Para poder trabajar hacia adelante y ocuparse de otras cosas. Pero creo que, bueno, primero que es parte de la reforma universitaria del 18, y con la gratuidad se completa Claro. la verdadera aplicación de la apertura de la universidad. Entonces, bueno, hay como todas unas políticas de extensión que tienen que ir en función de apuntar a los territorios, o incluso también pensar a la universidad como consultora del Estado y de los estados municipales, comunales, provinciales, nacionales. Entonces, ahí es cuando se vuelve más interesante la pregunta que vos hacés, digamos. ¿Por qué necesitamos poner un juez de la Corte Suprema? Porque en realidad lo que hay que cuidar es la soberanía. Claro. En materia
bueno, en el caso mío, de hábitat, ¿no? Urbanismo, vivienda, Sí. bueno. Pedri, apuntaba justamente a eso que decís vos, porque si no siempre se trata, o siempre se le habla a la militancia universitaria o a la universidad en términos transaccionales, que creo que es la lógica donde tenemos que salir. ¿Qué voy a los términos transaccionales? Que se dice, bueno, como el laburante que vive en Triángulo y Moderno, cuando compra la leche y los fideos con el IVA, paga la universidad, entonces la universidad tiene que hacer un trabajo de extensión, o el estudiante universitario tiene que hacer un trabajo de extensión para devolverle al pueblo lo que el pueblo le da. Y eso no deja de ser una lógica transaccional de mercado, mercantilista. Yo tengo otra mirada sobre eso. Yo creo que lo que debemos hacer como universitario es entrar o romper con los lazos mercantilistas y entrar en un lazo de cooperación, de solidaridad. ¿A qué voy con esto? Creo que es cierto que el que paga la leche indirectamente está pagándole al pibe que tiene la suerte de estudiar en una universidad. Pero justamente eso lo que tiene que reafirmar es que el pibe, la piba que tiene esa posibilidad de entrar a una universidad, tiene que formarse como un sujeto cooperativo, solidario, y empezar también la universidad a diagramarlo en sus planes de estudio, empezar a pensarse como actores sociales. ¿Qué quiero decir? Desde una mirada social y no siempre de una mirada de el arquitecto que quiere salir a la universidad para hacer guita, el abogado que quiere solamente ejercer la profesión de forma liberal y salir a agarrar juicio y a ganar guita. Entonces, creo que la planificación universitaria, en tanto y en cuanto a esta mirada de la relación con el territorio, tiene que correrse de las miradas mercantilistas, capitalistas, y tiene que entrar en una noción más de comunidad. Esa es un poco la mirada mía que tengo sobre este tema, y creo que un poco es lo que, no sé si todo lo que desarrollaste, pero hay un parte de eso que lo supiste decir. Quiero ver, tengo algunas preguntas más, pero más o menos tiene que durar 40 minutos esto y ya estamos en el orden de los 33, pero no quiero perder algunas cosas que te quiero preguntar. Yo, la próxima pregunta que tengo es, ¿cómo se construye? Yo creo que la comunidad organizada es esto, es empoderar a las personas que habitan para que justamente lograr, que con una organización estatal también, pero principalmente empoderando a las personas, lograr hacer esta patria libre y justa y soberana. Una mirada desde el peronismo un poco más clásico, por eso ahora te lo pregunto a vos desde habitar el campo nacional y popular de lo disciplinar. ¿Cómo podemos hacer o cómo se construye comunidad organizada? ¿Cómo se organiza a los estudiantes, que creo que tenés mucho para decir, a los graduados, a los docentes, a las docentes, las graduadas? ¿Cómo se construye comunidad organizada en la universidad y más particularmente en la Facultad de Arquitectura? ¿Cómo podemos construir ese empoderamiento? Durísimo. Bueno, primero, como decía al principio, disciplinar. Digamos, no hay manera de organizar a la gente en torno a algo que no existe, que es no tener un proyecto o no tener una manera de entender la disciplina, al menos en la concepción que tenemos nosotros. Sí, desde la disciplina tiene que porque también, digamos, yo hablaba el otro día con uno de los referentes del gremio no docente, que estuvo muy bien la charla que tuvimos, fue muy interesante, pero decía, bueno, ¿para qué queremos la unidad, digamos? ¿Para qué queremos organizarnos? Porque eso puede ser también una de las preguntas. Muchas veces no tenés formados los cuadros y tenés la necesidad de organizarte. Por cuestión social, por cuestión de poder, por un montón de cosas que se pueden poner arriba de la mesa. Pero también lo más importante es formar esos cuadros en función de que la unidad sirva para lograr ciertos objetivos. Que es lo que hablábamos antes, digamos. Cómo ponemos un juez de la Corte Suprema, cómo ponemos cómo alguien que surge de nuestro espacio de la Facultad de Arquitectura está debatiendo políticas de hábitat como secretario de Planeamiento de la Ciudad de Rosario o secretario de Planificación Territorial de la provincia o secretario de Hábitat de Nación, digamos. Que tuvimos los casos, pero ¿cómo formás ese cuadro, digamos? ¿No? Bueno, la respuesta es siempre disciplinar. ¿Sí? Porque si no, en definitiva, termina siendo como un asistencialismo de escucha a una cuestión de poder gestionar problemas sin un proyecto de fondo largoplacista y con un proyecto específico de patria incluso, que tiene que ver con, en este caso, la universidad al servicio del pueblo, que es lo que cerraste en
en la pregunta anterior, digamos. En definitiva, ¿por qué queremos que nuestra mirada prevalezca como organización dentro de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño? Es porque nosotros queremos que nuestra mirada de apuntalamiento social en materia de lo socioambiental es lo que no puede faltar en esa institución, digamos. Sí. Después, obviamente, yo puedo desarrollar en otros ámbitos otro tipo de arquitectura, pero que vuelvo a la cuestión mercantilista, si la Universidad Nacional de Rosario se hace con el esfuerzo de la sociedad, Sí. no porque pague el IVA un Sí. vecino, yo entro ahí, sino porque la sociedad en conjunto está esperando la defensa de su soberanía a través de, en este caso, la diagramación del habitar de las ciudades y de la vivienda y, bueno, de distintas cuestiones. Digamos, la sociedad entera está esperando ingenieros, arquitectos, abogados, arquitectas, abogadas, ingenieras, que puedan hacer un raciocinio con la comunidad toda, Sí. hacia donde la comunidad toda deba ir en la decisión de su conjunto. Después está la democracia opinando cuál es el balance sobre esas cosas, y es el mejor sistema jamás que vamos a tener. Sí, sí. Y vamos por ahí, vamos por esa construcción, digamos, con las diversidades adentro, con la multiplicidad de opiniones adentro, con las izquierdas, con las derechas, con el campo nacional y popular, Sí, sí. y avanzando en ese sentido, digamos. Pero nosotros decimos que nuestra voz no puede faltar nunca, porque, bueno, y si podemos hacerla subir un poquito, mejor, porque realmente pensamos que eso es así, pero bueno, se construye con el otro y la otra, siempre. No, espectacular. Mira, dijiste una frase que, entendiéndolo un poco acá el Mau Ruiz, puede ser la frase del reel, que estuvo, viste, tenemos los comunicadores que enlatan a veces, porque a veces en Instagram una entrevista de 40 minutos no entra. No la vamos a ver ni nosotros dos, capaz que tiene que ir a YouTube, pero tiene que ver algo de mayor impacto. Así que lo que dijiste al servicio del pueblo, yo lo resumo, esto, la verdad que me lo dijo un compañero, pero no me acuerdo, que es la diferencia de la dimensión de la política entre Maquiavelo y Perón, o el agregado. Maquiavelo escribió bastante, como para que yo lo resuma tan cortamente, pero más o menos. Cree que la política es la herramienta para llegar al poder. El peronismo tiene una vuelta más. La política es la herramienta para llegar al poder, pero le da la otra vuelta, que es, y desde el poder transformar la realidad. Si no, llegar al poder por llegar al poder no sirve. Por eso el antiperonismo, el gorilismo, como se le quiere decir, se enrosca tanto cuando ve que nosotros nos sentamos 6 horas a discutir cuál es la mejor oferta electoral, porque ellos piensan, están viendo cuál es la mejor oferta electoral y viéndolo desde su lugar, dicen, claro, para llegar al poder, para meter gente, para los ñoquis, para todas esas pavadas, pero en realidad nosotros le damos una vuelta de tuerca más, que es, queremos llegar al poder para transformar la realidad. Y bueno, siendo de jóvenes para jóvenes, siendo un decano joven, y para cerrar, quiero que desde tu lugar de construcción política, de siendo joven, teniendo tantos años de militancia encima, que le puedas brindar, no ya a la universitaria, no ya al universo específico en el cual te desenvolves, sino en general un mensaje en estos tiempos que también pospandémicos son bastante desesperanzadores muchas veces, un mensaje de esperanza, de construcción hacia los y las jóvenes que van a gozar de escucharte 40 minutos. Bueno, sí, hay una frase que creo que la dejaste ahí en el aire que nosotros trabajamos mucho, que es mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar, y que tiene que ver también con esta discusión densa de 6 horas, 8, 20, yo estuve ayer hasta las 10, 11 y media de la noche contestando WhatsApp, de manera de organizarnos, no de cuestiones definitivas, pragmáticas, que también son importantes y nosotros nos caracterizamos dentro del campo nacional popular por ser pragmáticos y tomar las cuestiones con el fin de transformar la realidad. Sí. Pero creo que la tarea es, no sé si esperanzadora para la juventud, porque creo que, no quiero pinchar a nadie, pero creo que la tarea es conversar, digamos. No es tan tentadora como abrir un reel, no es tan tentadora como jugar un videojuego y encontrarte online con alguien, que si bien lo hago, es uno de mis hobbies. Creo que la tarea es encontrarse con el otro, con la otra y debatir acerca de qué es lo que quiere la juventud, sea disciplinar o sea en la calle, en los modos de vida, digamos. De vuelta, no sé si es esperanzador porque es justamente lo contradireccional que está proponiendo la actualidad tecnocrática, claro. Y lo digo como un especialista en nuevas tecnologías también.
o la inteligencia artificial, o un montón de enlatamientos de conductas que nosotros estamos teniendo. Creo que la mirada es ser crítico, creo que la mirada es la universidad, creo que la mirada es la metodología, el método científico. Creo que las preguntas se contestan con bibliografías y bases de datos sólidos. Y creo que creo que hay una tarea muy grande en esta generación diezmada de los últimos 10 años, que tiene que ver con volver a tomar las riendas y volver a preguntarse. No hay nada más esperanzador que volver a preguntarse, digamos. Y además una tarea de nunca acabar, digamos. En el campo, en el escenario popular, nunca nos podemos permitir estar quietos, claro, digamos, ¿no? Una vez que dejaste de formar un cuadro, dejaste de formar gente, eso lo pagás carísimo, 10, 20 años. Coincido. Vuelvo a la pregunta del juez de la Corte Suprema, ¿no? Nunca tenés que dejar de hacer esa tarea. Llega uno, pero todo el esfuerzo y la masa crítica que se genera para ese uno, que encima ese uno termina siendo coyuntural, en el caso mío, digamos. En el caso mío... Soy la punta de lanza, digamos. Soy la punta de lanza, lo que consideraban más apto mis compañeros para este momento, y espero representarlos bien. Ojalá. Pero aparte, la base anchísima que generó esta oportunidad que nos enfrenta ahora a conducir la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, tiene que ver con una tarea muy insoportable de discusión constante sobre lo que se quiere. Bueno, Pedro, me quedo también con el último concepto como el TikTok, el reel, la individualidad, la pantalla, las luces, diezman un poco. Y proponer, como decís vos, un contrasentido y salir de lo individual y apostar a lo colectivo, creo que es el mensaje más potable que nos llevamos hoy, que para mí es un orgullo estar acá con un decano entrevistándolo, y que también se llevan las personas que lo están mirando. Bueno, cerramos la primera edición de Imitemos el Ejemplo. Saco el termo, que ya me lo han marcado una infinidad de veces, pero lo sigo apoyando ahí. Y bueno, nos vemos en la próxima. Saludo grande, gracias Pedro. Muchas gracias por la invitación y bueno, saludo a los compañeros y compañeras. Abrazo.